Buenas. Continuamos con la continuidad de estos videos, en la cual el primero presentamos una introducción al estudio de la geometría analítica y en él vimos la importancia que tenían los sistemas de coordenadas para poder establecer el vínculo entre la resolución de un problema puramente geométrico a través de un razonamiento de tipo algebraico. Para ello, cuando trabajábamos en el plano, se definía lo que era un sistema de coordenadas y de esta manera cada punto del plano se iba a identificar mediante un par ordenado de números reales. Y esa identificación de ese punto iba a estar determinado de manera unívoca, es decir, a cada punto del plano coordenado va a estar determinado por un único par ordenado de números reales. Si estuviésemos trabajando en el espacio tridimensional, pues entonces estaríamos hablando de un trío ordenado. Y justamente también en ese primer video se presentó una representación geométrica de lo que serían los vectores en R2 y en R3. Para lo cual, ahí un vector se definía como, para plasmar su representación geométrica, se definía como un par ordenado de puntos, si estábamos en el plano, o un par ordenado de puntos si estuviésemos en el espacio tridimensional, donde el punto inicial, el punto primero, mejor dicho, era considerado el punto origen del vector y el segundo punto extremo del vector. Cuando ese segmento determinado por los dos puntos que definían el vector, realizábamos las proyecciones ortogonales sobre cada uno de los ejes coordenados, se iban a obtener segmentos donde las longitudes de esos segmentos iban a representar las componentes del vector. Así, por ejemplo, la primera componente del vector iba a estar determinado como la diferencia de las abscisas de aquellos puntos extremos, la diferencia de la abscisa eh, entre la abscisa del punto extremo y la abscisa del punto original, y la segunda componente ya está formado por la diferencia de la ordenada del punto extremo menos la ordenada del punto original. Bueno, y esto se podía extender, por supuesto, a tres y muchas más dimensiones, pero solamente lo vamos a visualizar en dos y tres. Se definieron operaciones con los números, sí, con los vectores, y esas operaciones que se definieron la vamos a recordar, eh, vamos a recordarla para después establecer una nueva operación que es la que vamos a desarrollar en este segundo video, que trata sobre el producto escalar. Bien, así que para eso vamos a compartir la pantalla para mostrar justamente, para recordar aquellas operaciones que realizábamos con, sobre todo, la de suma, suma de vectores y diferencia de vectores en el plano. Para sumar dos vectores, ya habíamos visto de que, por ejemplo, si estos vectores tenían la misma dirección,
pues se ponía uno, se buscaba dos vectores, eh, se ponía uno consecutivo del otro, ya que iban a tener la misma dirección y el vector resultante, la suma, iba a estar dado justamente por ese nuevo vector que iba a estar formado por la suma de las longitudes de esos dos segmentos. En el caso de que no tuviesen la misma dirección, estos vectores siempre se pueden colocar con un origen común y ellos siempre van a definir, uno puede definir la suma utilizando el mismo procedimiento, es decir, tratar de colocar el origen de uno de los vectores sumando en el extremo del otro vector. Pero para ello, uno lo que hacía era básicamente así, por ejemplo, para sumar el vector A con el vector B, pues se buscaba un vector equivalente al vector B, pero que tuviese su origen en el extremo de A. Y eso siempre era posible. ¿Bien? Y cuando decimos equivalente o equivalente, lo que queremos decir es un vector que tenga la misma dirección que B, que tenga la misma longitud o módulo y que se recorra en el mismo sentido. Entonces, una vez colocado ese vector, el vector suma se obtenía como aquel vector que iba a tener su origen en el origen del primer vector y su extremo en el extremo del segundo vector. En el caso de la diferencia, fíjense que siempre con estos dos vectores uno puede construir un paralelogramo y donde una de las diagonales de ese paralelogramo estaría representando la suma. Justamente la otra diagonal estaría representando la diferencia de esos vectores. Y para precisar acá, la diferencia, por ejemplo, cuando colocamos A menos B, nos fijamos en el vector sustrayendo, en el subvector que sustrae, que sería el vector B. Bueno, en ese caso, el origen lo colocamos en el extremo de B y el extremo de ese vector diferencia lo colocamos en el extremo de A. Y de esa manera, en ese paralelogramo, esas dos diagonales estarían representando esas dos operaciones de suma y resta o diferencia de dos vectores. El otro el tema que se vio ahí en ese primer video también tenía que ver con lo que era la longitud de un vector y lo que eran los vectores unitarios. Vamos, como lo vamos a siempre a representar o visualizar en vectores del plano o del espacio tridimensional, bueno, para definir el módulo, primero teníamos que fijarnos en las componentes del vector. Si estábamos trabajando en un vector del plano en R2, el vector iba a estar determinado por esas dos componentes. Si estuviésemos trabajando en el espacio tridimensional, el vector iba a contener entonces tres componentes reales. Y el módulo justamente se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Sea un vector de R2, sea un vector de R3, e incluso se pudiera generalizar a un vector de Rn. Pero, insisto, la representación geométrica la vamos a hacer en 2 y 3 dimensiones. A manera de ejemplo de, eh, de lo que sería un vector unitario,
es aquel en el que su longitud justamente o su módulo sea igual a 1. Por ejemplo, acá tenemos el vector A de componentes menos 3 quintos, 4 quintos, y cuando calculamos su longitud, aplicando la fórmula anterior, pues vemos que su longitud es 1. Por lo tanto, el vector menos 3 quintos, 4 quintos sería un vector unitario. Bien, si estuviésemos trabajando en R3, este vector, cuyas componentes son 6 séptimos menos 2 séptimos y 3 séptimos, sería un ejemplo de un vector unitario en R3. Bien, porque cuando usted calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los componentes, esa suma de cuadrado de componentes le vuelve a dar 1 y la raíz de 1 en definitiva es 1 y por consiguiente este también sería un vector unitario. Bien, pero hay otros vectores unitarios que son muy importantes, eh, que juegan un papel muy importante a la hora de representar o efectuar suma de vectores en el plano o en el espacio tridimensional. Por ejemplo, en el caso que vamos a mostrar acá, serían los vectores unitarios I, J. Vector I, cuyas componentes son 1, 0. ¿Eh? Y es este que estamos mostrando en color azul. El origen de ese vector está en el origen de coordenadas y su extremo está en el punto cuyas coordenadas es 1, 0. Bueno, este vector, si usted le calcula el módulo, pues pueden ver que efectivamente su módulo es 1 y por lo tanto es un vector unitario. El otro vector, J, cuyas componentes son 0, 1. El origen de este vector J está en el origen de coordenadas y su extremo está en el punto del eje de las ordenadas de coordenadas 0, 1. Estos vectores unitarios tienen la particularidad que ellos contienen la, sirven para definir la dirección de los ejes. En este caso, el vector I lo podemos vemos que tienen justamente la misma dirección que el eje de las abscisas y el vector J tiene la dirección del eje de las ordenadas. ¿Y por qué decíamos que era importante? Porque con estos vectores, nosotros ahora cualquier vector del plano lo vamos a poder escribir como una combinación lineal de estos vectores I, J. Por ejemplo, este vector que tiene su origen en el origen de coordenadas y tiene su extremo acá en este punto, que sería el vector A, él puede estar representado por la suma de 4 veces el vector I más una vez el vector J. ¿Ven? Si por ejemplo lo pudiéramos colocar acá en esta posición, que sería el vector A ahora se puede escribir como la combinación lineal de 3 veces el vector I más 2 veces el vector J, suponiendo de que tenemos en esta posición, sería menos una vez el vector I más 2 veces el vector J. Bien, de esa manera uno puede, por ejemplo, si lo colocamos acá sobre el eje, el vector estaría formado, en este caso, por 5 veces i más 0 veces el vector j. ¿Ven? Que en definitiva, 0 por el vector j, que es este que está acá, sería el 0, 0, y nos quedaría, pudiéramos escribir 5i simplemente. Pero la idea es justamente esa. Siempre
todo vector del plano se podrá escribir como combinación lineal de los vectores I y J. ¿Estamos? Bueno, pasemos entonces a lo que nos compete propiamente en este video, que sería el producto, lo que sería el producto escalar. ¿Eh? Primeramente, vamos a dar la definición de producto escalar, sus propiedades y la utilidad que tendría este por, por la cantidad, por la posibilidad de otras cosas que se van a poder hacer con el mismo. Para ello, vamos a compartir pantalla una vez más y entonces mostrar este nuevo tema que sería el de producto escalar. Bien, ¿cómo se define el producto escalar entre dos vectores que pertenecen a un mismo espacio? En este caso, al plano o al espacio tridimensional, aunque incluso esto se puede generalizar a vectores de Rn. Bueno, es más, hagamos esa generalización y después la interpretación geométrica lo veremos en 2 y 3. Supongamos que A y B son dos vectores de Rn. Bien, y a esos dos vectores de Rn nosotros le vamos a aplicar una operación, que ahora vamos a indicar, en la cual esa operación va a permitir asociar como resultado un número real. Si A y B son vectores de Rn, es porque entonces A va a tener n componentes reales, es decir, una lista de n números reales. Y B también sería un vector que va a contener n componentes reales. Bien, entonces se define el producto de A punto B como, como aquel número que se obtiene, es decir, el escalar que se obtiene como resultado de sumar los productos de las respectivas componentes entre ambos vectores. Por ejemplo, se toma la primera componente del vector A, se multiplica con la primera componente del vector B y se suma el producto de la segunda componente del vector A con la segunda componente del vector B y así sucesivamente hasta que se llega a la última componente del vector A, se multiplica con la última componente del vector B. En consecuencia, el resultado va a dar un número real, ¿sí? Va a dar un escalar. Bien, es decir, que el producto escalar podemos verlo eh, como especie de una correspondencia que se establece entre dos vectores cualesquiera, por ejemplo, de Rn, y a esos dos vectores, mediante esta operación que se indicó, se le va a asociar un número real o un escalar. Ahora, ¿qué propiedades cumple ese producto escalar? La primera es la propiedad esta conmutativa. A punto B es igual a B punto A, cualesquiera sean los vectores de Rn. Como el producto escalar se define como la suma de las multiplicaciones entre las respectivas componentes, y como cada componente de los vectores son números reales, la multiplicación de números reales cumple con la propiedad conmutativa para la multiplicación. Y por lo tanto, cada uno de esos productos usted lo puede conmutar y como resultado A punto B va a ser igual a B punto A. La segunda propiedad establece que el producto escalar entre un vector cualquiera y el vector cero o vector nulo da como resultado el escalar cero. ¿Bien? Tampoco es difícil de entender, ya que cuando uno habla del vector cero o vector nulo,
Este vector, todas sus componentes son cero y por lo tanto cuando se multiplica escalarmente, cada una de esas entradas que son cero se van a multiplicar por las correspondientes entradas del otro vector y el resultado siempre sería cero. La tercera propiedad establece que A punto B más C igual a A punto más A punto B más A punto C es como una especie de distribución de esa operación de multiplicar del producto escalar respecto a la suma de vectores. Y la demostración de manera análoga se puede ejecutar teniendo en cuenta que la multiplicación de números reales cumple con la propiedad distributiva respecto a la suma. Bien. La cuarta propiedad establece con una propiedad de asociatividad. Por ejemplo, aquí tenemos un escalar C que multiplica un vector. Como resultado, esto nos va a dar un vector y ese vector se multiplica escalarmente con el vector B. ¿Bien? Pero eso es lo mismo que tomar ese escalar y afectar la multiplicación primero con el vector B y al vector resultante multiplicarlo escalarmente con el vector A. O efectuar la multiplicación producto escalar con los vectores A y B y a ese escalar resultante multiplicarlo con el escalar C. Es decir, es distributiva, es asociativa. La quinta propiedad establece que el producto escalar de un vector consigo mismo, ¿m? Para todo vector de ese espacio en el cual se está trabajando, si usted forma el producto escalar de él consigo mismo, el resultado siempre es un escalar que va a ser positivo o cero. Y claro, porque como es el vector consigo mismo, cada componente de A tendría que multiplicarse con la misma componente y como resultado, aquí aparecería la suma de los cuadrados de las respectivas componentes del vector. Y esto siempre va a ser un número no negativo. Es decir, o es positivo o sería, en el otro caso, sería cero. ¿Y cuándo es que ese producto escalar da cero? Bueno, la única forma que ese producto escalar dé cero es que el vector como tal sea el vector cero o vector nulo. ¿Mm? Si eso sucede, pues evidentemente también no es difícil de verificar que ese producto escalar daría cero. La propiedad número 6 establece que el cuadrado de la longitud o módulo de un vector, pues se puede escribir como el producto escalar de un vector consigo mismo. Eso se deduce a partir de la propia definición de módulo o longitud de un vector. La propiedad 7, cuando uno lo mira, dice acá, por ejemplo, cuadrado del módulo de la suma de dos vectores o de la diferencia de dos vectores, es igual al cuadrado del módulo del primer vector más o menos, según sea la operación que estemos efectuando acá, dos veces el producto escalar de dichos vectores más el cuadrado del módulo del segundo vector. Es como una especie de un binomio. Cuando se trabajan con números reales y usted suma dos números reales es decir, eleva al cuadrado la suma de dos números reales, usted entonces lo podía expresar como el cuadrado del primero, más dos veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término del binomio. Bueno, aquí fíjense, es muy similar, solo que en lugar de decir dos veces el primero por el segundo, aquí lo que ponemos es dos veces el producto escalar entre
el primero y el segundo vector. Bien, eh, esta propiedad incluso no es difícil de demostrar. Por ejemplo, a más b, el valor absoluto de a más b al cuadrado, eso usted lo puede descomponer como a más b punto a más b, es decir, aplicar exactamente la propiedad 6. Y después que aplica la propiedad 6, a más b punto a más b, aplique la propiedad distributiva. Y cuando usted aplique la propiedad distributiva y hace la reducción de términos semejantes, pues, y aplicando nuevamente la propiedad 6, pues va a poder obtener justamente esa expresión que aparece. Esta propiedad 7 la vamos a utilizar para dar una interpretación, nos va a ayudar para dar una interpretación geométrica de lo que sería el producto escalar. La propiedad 8 establece que el producto escalar de dos vectores siempre va a estar acotado. Siempre usted lo puede acotar por el opuesto del producto de los módulos de dicho vector, de dichos vectores, y superiormente va a estar acotado justamente por el producto de los módulos de los vectores. No es importante para probar otras, pero su demostración es un poco más larga. Esto se conoce como desigualdad de Cauchy-Schwarz y no, no tiene más que eso. Es muy útil para ayudar a realizar otros tipos de demostraciones que tengan que utilizar desigualdades. Y la última propiedad es la que está relacionada con la desigualdad triangular. ¿Mm? Fíjense que aquí aparece el módulo o el valor, el módulo o longitud de una suma de dos vectores. Dice que es menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Pero, ¿por qué se le llama desigualdad triangular? Porque con A más B, si, dado dos vectores, siempre usted puede construir la suma. Y cuando usted construya la suma, esos tres vectores sirven para determinar o para definir un triángulo. Y en todo triángulo, la longitud de cualquier lado siempre es menor que la longitud, que la suma de las longitudes de los otros dos lados. ¿Ven? Ahora, cada uno de estos lados del triángulo, uno lo estaría representando no con el vector, sino con el módulo del vector. ¿Ven? Por eso es que acá aparece módulo de A más B. Ese módulo de A más B estaría representando la longitud de este lado del triángulo. El módulo de A, la longitud de este lado, y el módulo de B, la longitud de este lado. Y por lo tanto, esto lo que nos dice es que justamente el módulo de la suma nunca va a superar la suma de los módulos de cada uno de los vectores que participan. ¿Estamos? Bueno, pasemos entonces, ahora sí, a dar la interpretación geométrica de lo que sería el producto escalar. Para esa interpretación geométrica, vamos a partir de dos vectores A y B que tienen un origen común. El origen común, vamos a decir, está en el punto A. Con estos dos vectores, siempre es posible construir un paralelogramo, es decir, un cuadrilátero, donde los lados paralelos de ese cuadrilátero van a tener los lados opuestos de ese cuadrilátero, van a ser paralelos y van a tener igual longitud. Bien, entonces, como en ese paralelogramo siempre usted puede trazar dos diagonales, en particular esta diagonal,
me estaría determinando la división de ese paralelogramo en dos triángulos. Fíjense que el paralelogramo aquí estaría formado por los vértices O, A, B y C. ¿Bien? Y cuando usted suma el vector A con el vector B, nos produce este vector que representa la diagonal de ese paralelogramo. Y supongamos que el ángulo formado entre el vector A y el vector B es un ángulo alfa. Como esto es un paralelogramo, en todo paralelogramo, los ángulos consecutivos, dos ángulos consecutivos del paralelogramo, siempre van a formar ángulos de tipo conjugado. Y como van a estar, son ángulos conjugados entre paralelas, pues ellos van a sumar 180 grados o pi radianes. Así que si con este ángulo lo denotamos con alfa, pues este consecutivo tendría que ser 180 grados menos alfa o pi menos alfa. Bien, entonces analicemos en el triángulo OAB, apliquemos ahí lo que sería la ley de cosenos. La ley de cosenos establece que el cuadrado de la longitud de cualquier lado siempre se puede expresar como la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados del triángulo, menos dos veces el producto de estas longitudes por el coseno del ángulo comprendido entre los lados de ese triángulo. Bien, entonces, si esto lo analizamos en el triángulo OAB, nosotros, por ejemplo, el lado del triángulo OB al cuadrado es igual a OA al cuadrado más AB al cuadrado menos dos veces OA por AB por el coseno del ángulo comprendido entre OA y AB. Pero, como esos son vectores, para obtener las longitudes de los lados del triángulo, lo que hacemos es trabajar con los módulos. Entonces, en lugar de OB, lo que planteamos ahí es el módulo de A más B. Y entonces lo que ponemos es el cuadrado del módulo de A más B es igual a, en lugar de trabajar acá con el segmento OA, lo que trabajamos es con el cuadrado del módulo del vector A. Y en este, más el cuadrado del módulo del vector B, menos dos veces el producto de los módulos de A por B, del módulo de A por el módulo de B, por el coseno de pi menos alfa. Pero el coseno de pi menos alfa, siempre usted aplicando esa identidad trigonométrica, lo puede escribir como coseno de menos alfa. Y ese menos, con este menos, me va a producir el signo más que está acá. Conclusión, el cuadrado del módulo de A más B se puede escribir como cuadrado del módulo de A más cuadrado del módulo de B más dos veces el producto de los módulos del A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores A y B. Bien, pero si tenemos en cuenta la propiedad 7, que establecíamos una analogía con el desarrollo de los binomios, bien, si usted desarrolla eh, el cuadrado del módulo de A más B como planteaba la propiedad 7, y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, que el cuadrado del módulo de A más B es justamente eh, el cuadrado del módulo de A más el cuadrado del módulo de B, más dos veces el producto de los módulos de dichos vectores por el coseno del ángulo,
En esta expresión que tenemos aquí abajo, vemos que aparece el cuadrado del módulo de A en el miembro derecho, pero también aparece en el miembro izquierdo. Por lo tanto, estos se pueden cancelar. El cuadrado del módulo de B aparece en el miembro derecho y el cuadrado del módulo de B también aparece en el miembro izquierdo y se pueden cancelar. Y este 2 que está multiplicando el producto escalar de los vectores A y B con este 2 que multiplica los módulos de A y B por el coseno del ángulo, este 2 lo podemos simplificar con este 2. Como resultado, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que justamente el producto escalar A punto B se escribe como el producto de los módulos de esos vectores por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Entonces, ese producto escalar empieza ahora a tener un cierto significado. Simplemente ese número lo podemos obtener multiplicando las longitudes de esos vectores y ese producto de longitudes la multiplicamos por el coseno del ángulo que forma dichos vectores. Pero, ¿qué utilidad tendría esto? Bueno, la primera es la siguiente. Cuando uno analiza acá esta expresión donde dice A punto B igual al producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa, no es difícil de ver que si el ángulo que se forma entre los vectores A y B es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, aquí apareció un asterisco, esto debe ser grado sexagesimal, se va a cumplir que el coseno de 90 grados es cero, es cero. Entonces, si el ángulo entre dichos vectores es 90 grados, este producto escalar entonces nos va a dar cero. Y nos va a servir para establecer lo siguiente. Si cuando tenemos dos vectores cualesquiera del mismo espacio, si al formar el producto escalar, ese producto escalar nos da cero, bueno, significa que el ángulo formado entre dichos vectores es un ángulo recto. Y justamente a esos vectores A y B que forman ese ángulo recto, se dice entonces que son vectores ortogonales. Es decir, dos vectores A y B son ortogonales si su producto escalar es igual a cero. Y la notación que uno emplea es A ortogonal a B, que es sinónimo de decir que son perpendiculares. Bien, de manera que eh, calculando el producto escalar, bien sea por la definición inicial que dimos, o bien sea porque conocemos las longitudes de los vectores y conocemos el ángulo que se forma, bueno, es factible eh, emplear la fórmula esta que está acá o simplemente si ese producto de la suma de los componentes entre ambos vectores da cero, bueno, lo que está significando es justamente que esos vectores son ortogonales. Eh, pero además, otra cosa importante que nos va a permitir el producto escalar es que vamos a poder determinar el ángulo entre dos vectores. Fíjense que cuando ya nosotros establecimos en el plano lo que fue el sistema de coordenadas y con eso cada punto del plano iba a estar determinado por un par ordenado de números reales, también cada punto de ese plano, al poderlo identificar por sus coordenadas, también podíamos determinar la distancia que hay entre dos puntos cualesquiera del plano coordenado. Y si estuviésemos hablando de vectores, ya incluso vimos la fórmula para calcular la longitud del vector, que no era más que la distancia entre el origen
y el extremo del vector. Ahora vamos a establecer como una cuestión también de mucha importancia, cómo poder determinar el ángulo entre dos vectores. Bien, entonces, supongamos que alfa es el ángulo que está formado entre los vectores A y B. Y A y B, vamos a suponer a su vez, que son vectores diferentes del vector cero o vector nulo. Entonces, su producto escalar lo podemos determinar de acuerdo a la fórmula que vimos anteriormente. Y como ninguno de esos vectores es el vector nulo, la longitud esa nunca de cada uno de ellos no será cero. Y como consecuencia de eso, en esta expresión yo puedo despejar al coseno de alfa. Y cuando despejamos aquí al coseno de alfa, aquí nos estaría quedando que coseno de alfa es igual a A punto B, es decir, el producto escalar de los vectores A y B, dividido entre el producto de los módulos de dichos vectores. A manera de ejemplo, supongamos, trabajando en R3, que el vector A tiene componentes 1, 4, menos 1 y el vector B tiene componentes 0, 1, 1. Entonces, no es difícil de ver que A punto B es 3, es decir, usted multiplica 1 por 0, da 0, más 4 por 1 es 4, más menos 1 por 1 es menos 1, 4 menos 1, 3. A punto B da 3. De manera similar, la longitud de A es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, más 4 al cuadrado, que es 16, 16 más 1 es 17, más menos 1 al cuadrado, que es 1, y eso nos estaría dando raíz de 18. Y de manera similar, la longitud del vector B o módulo de B, usted lo puede hacer, eso daría raíz de 2. Con estos valores reemplazamos acá en la fórmula donde aparece el coseno de alfa despejado y esto nos daría que coseno de alfa, el A punto B nos dio 3, en el denominador yo tengo que poner la longitud de A que es raíz de 18 por la longitud de B que es raíz de 2. Eso sería 3 sobre raíz de 18 por raíz de 2 es raíz de 36. La raíz de 36 es 6 y al simplificar 3 entre 3 a 1, 6 entre 3 a 2. Es decir, que coseno de alfa es un medio. Y acá no es difícil entonces de ver para qué ángulo el coseno es igual a un medio. Se utiliza la calculadora científica, te puedes colocar ahí coseno alfa es igual a coseno menos 1, que es la notación que generalmente aparece en la calculadora, y ella le va a ofrecer que en ese caso el ángulo sería 60 grados sexagesimal. Bien, por lo tanto, con esta fórmula de producto escalar, también va a ser posible determinar el ángulo formado entre dos vectores. Por último, por último, eh, eh, por último, vamos a hablar sobre lo que sería la componente de un vector a lo largo de una dirección de otro vector y lo que sería la proyección de un vector sobre otro. Bien, por ejemplo, vamos a hablar primero de a qué llamamos componente de un vector a lo largo de otro vector A. ¿Mm? Hagamos acá la representación esquemática. Analicemos, este es el vector A, este es el vector B, ¿mm? Vector A, vector B. Eh, si uno empieza a trazar rectas que sean perpendiculares a A, ¿sí? Sean perpendiculares a A, cuando cada recta de esa choca
o corta a este vector en uno de los puntos y usted lo proyecta perpendicularmente, toda esa proyección caería acá formando esta porción que está acá, que estaría representando el cateto, uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. Bien, y este otro cateto es simplemente, usted lo puede identificar como aquel segmento que va desde el extremo del vector B, se proyecta perpendicularmente hasta un punto del vector A. Bien, justamente a este cateto que está acá, al que forma parte de esa proyección, la longitud de ese cateto es a lo que nosotros vamos a denominar componente de este vector B a lo largo de una dirección o de un vector A. Bien, no importa si el ángulo formado entre los vectores es agudo o incluso es obtuso. Igual, este sería el cateto y ese sería la componente del vector B. Pero como él es el cateto, justamente este sería el cateto adyacente al ángulo. Por lo tanto, cuando usted aplica las razones trigonométricas, la longitud de este cateto es justamente la longitud de la hipotenusa, que es el módulo de B por el coseno de ese ángulo. ¿Mm? Es exactamente lo mismo. Ahora, veamos una expresión para calcular justamente la componente de un vector a lo largo de otro, de una dirección o de otro vector. Supongamos que este cateto que está acá, que habíamos dicho es módulo de B por coseno de tita, por ejemplo. Bien, nosotros lo que vamos a hacer aquí ahora, como esta expresión siempre tiene denominador 1, lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por el módulo del vector A. Bien, multiplique numerador y denominador por módulo del vector A. Y si tenemos en cuenta que lo que está en el numerador justamente es el producto escalar de A con el vector B, es decir, A punto B, entonces esta expresión la podemos escribir como A punto B sobre el módulo o la longitud de A. Es decir, que cuando nosotros tenemos dos vectores, A y B, y quisiéramos conocer quién es la componente de B a lo largo del vector A, simplemente formamos el producto escalar A punto B sobre la longitud del vector sobre el cual se estaría realizando esa proyección. Y el otro concepto que se relaciona con este que está acá es propiamente a lo que se llama proyección. Proyección de un vector sobre otro vector. ¿Ven? Fíjense que de aquí arriba hablamos de componente del vector B a lo largo de la dirección o del vector A. Y aquí vamos a dar ahora el nombre de proyección. Cuando hablábamos de la componente, simplemente es la longitud de un segmento. Sin embargo, cuando hablamos de proyección, nosotros vamos a hacer referencia no a un segmento arbitrario, sino vamos a hacer referencia a otro vector. La proyección va a ser otro vector. Y concretamente, cuando hablo de proyección del vector B sobre el vector A, voy a hacer referencia a un vector que va a tener la misma dirección que el vector donde se está realizando la proyección, pero este vector va a tener una longitud igual a su componente. Bien, la longitud de este vector va a coincidir con la longitud justamente de este cateto. Bien, por lo tanto, a la hora
de poder calcular cómo obtener la proyección de un vector B sobre un vector A, lo que tendríamos que hacer es, este vector A, lo que hacemos es normalizarlo. Es decir, tomamos a ese vector y lo multiplicamos por el recíproco de su longitud para convertirlo en un vector unitario. Y a ese vector unitario lo que hacemos después es multiplicarlo por la componente de B a lo largo del vector A. Así que es eso lo que estamos planteando acá. Proyección de B sobre A es esto que está en este primer paréntesis, representa justamente la componente del vector B sobre A. Y A dividido entre la longitud del vector A, esto nos va a dar como resultado un vector unitario que tiene la misma dirección que A. Cuando ese vector unitario que tiene la misma dirección que A lo multiplicamos por este escalar, el vector resultante va a tener la misma dirección que el vector A, pero ahora va a tener una longitud igual a su componente. Esto es otra forma de expresarlo de la siguiente manera. El escalar que está aquí en este denominador, que es el módulo de A, se multiplica con el módulo de A que está acá, y esto nos está quedando es, en el denominador, el cuadrado del módulo de A. Es decir que esta componente la pudiéramos escribir así: A punto B sobre el cuadrado del módulo de A. Eso le va a dar un escalar, y ese escalar, cuando usted lo multiplica por el vector A, que representa la dirección sobre el cual se está proyectando el vector, esto nos estaría dando el vector ya, que representa dicha proyección. Miren, en muchas ocasiones, en muchos problemas, eh, se, se trata de expresar a un vector dado como una suma de dos vectores, en la cual esos dos vectores representan las proyecciones. Uno representa la proyección y el otro vector representa un vector que es ortogonal a- al vector que representa dicha dirección. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un vector U, y ese vector U uno trata de descomponerlo como una suma de dos vectores, donde en esa suma de dos vectores, eh, esos dos vectores en los cuales se va a descomponer U, ellos van a ser ortogonales. Es decir, el ángulo que se va a formar entre ellos es un ángulo recto. Para ello, lo que tenemos es, lo podemos ver en el siguiente esquema. Supongamos que este es el vector U y este es la proyección. Bien, que este vector que es la proyección, ya habíamos visto que era U punto B sobre el cuadrado del vector B, el vector sobre el cual se realiza la proyección. Este escalar se multiplica por B, por el vector B, y esto nos estaría dando justamente la proyección, que es el vector. Bien, ahora con el vector B y el vector U, nosotros podemos formar este vector, que es la diferencia de U menos la proyección. ¿Mm? Como es menos la proyección, simplemente parte del extremo hacia el extremo de U. ¿Bien? Y entonces el vector este U es justamente ese vector U, queda representado como la suma de dos vectores, donde uno es la proyección ortogonal y la otra es justamente ortogonal a la misma. Bien, esto tiene muchas aplicaciones, sobre todo en física, y
se establece de esta manera. Sí, hasta acá nosotros vamos a, a realizar este video que va a estar relacionado con el producto escalar.